Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y en el vídeo de hoy vamos a explicar algunas cosas que permitirán entender un poco algunas preguntas que me habéis hecho en los últimos vídeos en directo y también en las redes sociales, que es los anticuerpos y la inmunidad adquirida en general. Vamos a intentar entender, por ejemplo, esa extraña curiosidad de que, a pesar de que en teoría nacemos con todos los anticuerpos para luchar contra prácticamente cualquier infección posible, sin embargo, enfermamos, o al menos enfermamos una primera vez. Explicaremos por qué ocurre eso. En las últimas semanas se habla mucho de una serie de tests para averiguar la enfermedad, hablaremos de ellos. También entender estos conceptos nos ayudarán a entender por qué el optimismo no es total con respecto al uso del suero de pacientes curados para curar a los pacientes enfermos. Es decir, por qué no estamos completamente seguros de que el plasma de pacientes curados, es decir, los anticuerpos de pacientes curados, podrían ayudar a curar a pacientes enfermos. Ojalá sea así, pero existen algunas dudas razonables que, si entendéis esto, lo entenderéis. También, y relacionado con esto último, explicaremos por qué no existe una garantía total de que la persona que da positivo en anticuerpos sea inmune a la enfermedad. ¿Por qué la OMS es tan cauta a la hora de llamar a la población a la precaución de que, a pesar de que tengan anticuerpos positivos, deben extremar las precauciones? Así que el esquema general del vídeo será que, en primer lugar, hablaremos de las pruebas disponibles que hay para la enfermedad y para qué sirve cada una. Hablaremos de los 5 tipos de anticuerpos y cómo desarrollamos la inmunidad adaptativa o adquirida. Qué son los famosos anticuerpos IgM e IgG que se utilizan para la serología y qué papel juegan en la detección de esta enfermedad. Qué significado tiene un positivo en las serologías y si eso significa que soy inmune. Qué limitaciones tiene este otro tipo de prueba. Y por último, esa pregunta que me habéis hecho creo que en el último directo, y es si podríamos utilizar los anticuerpos de pacientes curados para curar a pacientes que actualmente están enfermos. Entonces, para ir empezando con el primer punto del vídeo, vamos a explicar cuáles son las pruebas disponibles para la enfermedad por coronavirus. Tenemos por un lado la ya famosa PCR, que es una prueba muy técnica, muy difícil de realizar, no se puede realizar en cualquier sitio. Se basa en un sistema que detecta una cierta secuencia de nucleótidos y multiplica el ARN que está presente en esa muestra y que contiene esa secuencia para que llegue a ser en una cantidad detectable. Y después, con otra prueba específica, se detecta la cantidad de ARN del virus. A efectos prácticos, aunque esto tecnológicamente es bastante difícil de entender, lo que busca es detectar restos genéticos del virus en saliva, lo cual no es exactamente lo mismo que tener virus vivos. Es decir, una persona que esté expulsando virus muertos también puede dar positivo en la prueba de la PCR, y esto evidentemente ofrece sus limitaciones. También ha surgido, basándose en más o menos el mismo concepto, pero de un modo mucho más sencillo y mucho más económico, lo que se ha dado en llamar las pruebas rápidas, que lo que buscan es detectar ciertos antígenos del virus en nuestra saliva o nuestras secreciones orofaringeas en general. El problema que tienen estas pruebas es que todavía no están bien diseñadas y tienen una sensibilidad muy baja, tienen una capacidad baja de detectar a verdaderos positivos, de tal manera que la tasa de falsos negativos que da, al menos a fecha de hoy, es de momento demasiado burda como para poder ser aceptada como un método diagnóstico. Puede tener una cierta utilidad estadística, pero desde luego para un diagnóstico en consulta como única prueba no es suficientemente útil de momento. Probablemente la perfeccione, pero a día de hoy tiene sus limitaciones. Y por último, dos pruebas basadas en la detección de los anticuerpos del ser humano. Tenemos también una prueba rápida que se puede hacer en sangre capilar y que tiene la ventaja de que se puede hacer pues con mucha rapidez, que es una prueba muy económica, pero que en el mejor de los casos presenta una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 90%. Esa famosa sensibilidad de la que habréis oído hablar muchísimo en los medios de comunicación estos días tiene una traducción concreta. La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de detectar a un verdadero caso positivo. Y por tanto, una sensibilidad de un 80% quiere decir que de 100 pacientes enfermos va a detectar 80, o lo que es lo mismo, va a haber 20 que se van a escapar, es decir, va a haber 20 falsos negativos. Una sensibilidad de un 80% implica un 20% de falsos negativos, lo cual evidentemente es un margen de error demasiado amplio. Pero tienen la ventaja de que son bastante específicas, tienen muchas de ellas una especificidad superior al 90%. ¿Qué significa la especificidad? Pues es un concepto que es complementario a la sensibilidad que os había dicho. Es decir, la especificidad nos va a medir de 100 pacientes que no están enfermos a cuántos les va a detectar la no enfermedad versus la cantidad de falsos positivos que va a presentar. Por tanto, una especificidad de un 95% significaría que de 100 pacientes sanos, a 95 los marcaría como sanos y en 5 daría un falso positivo. Esto ya es algo más aceptable. No es la calidad a la que estamos habituados en medicina, pero en combinación con otras pruebas nos puede dar una especificidad muchísimo mayor. Entonces tiene un papel aceptable. Estos test con esta especificidad y esta sensibilidad tienen la ventaja de que se pueden hacer también con relativa rapidez
y que no hace falta un personal demasiado cualificado para poder aplicarlas porque se pueden realizar en kits. Y después tenemos los test cuantitativos, que ya son de laboratorio, implican una extracción sanguínea verdadera, hay que centrifugar ese plasma, hay que someterlo a un tratamiento por parte de técnicos de laboratorios que estén bien entrenados, es decir, implica personal más cualificado, no se puede hacer con tanta velocidad, pero tiene unos resultados más fiables, nos cuantifica la cantidad de anticuerpos y eso también permite aumentar la sensibilidad y la especificidad de la prueba, a cambio, como os digo, de un mayor precio, una mayor lentitud, pero conseguimos más precisión en el resultado. Y en ambos tipos de pruebas serológicas, lo normal es que se midan dos tipos de anticuerpos, los llamados anticuerpos IgM o inmunoglobulinas M y los llamados anticuerpos IgG o inmunoglobulinas G. Así que en el vídeo de hoy vamos a intentar explicar cuáles son los principales tipos de anticuerpos, porque los IgG y los IgM son solamente dos subtipos de los 5 isotipos que existen de anticuerpos. Vamos a explicar por encima para qué sirven todos ellos y cómo se generan, que es lo más importante, porque entender cómo se generan nos permitirá entender qué significan los resultados que nos da una prueba serológica. Los 5 isotipos de anticuerpos son los llamados IgA, IgE, IgD, IgM e IgG. ¿Y qué es un anticuerpo? Pues un anticuerpo es una glucoproteína, una sustancia que generamos por parte de nuestros glóbulos blancos, en concreto de los linfocitos tipo B y del subtipo células plasmáticas, que tienen la particularidad de que se unen a un receptor, lo que llamamos un antígeno, que habitualmente forma parte de un agente invasor, y cuando se unen ejercen efectos sobre ellos de múltiples tipos. Por ejemplo, la aglutinación, que consiste en unir a un montón de antígenos entre sí, de forma que no puedan comportarse como un todo funcional que sea capaz de infectar a nuestras células. Por ejemplo, en el caso de este virus, si unimos y formamos una gran pelota con todos esos virus, le resulta mucho más difícil tener la libertad de movimientos para ser infeccioso. También un efecto parecido es la precipitación, y es que el conjunto de antígeno y anticuerpo formen una molécula tan grande que no sea soluble en agua y se ve obligada a precipitar. También a veces simplemente lo neutraliza. Si el anticuerpo se pega justo al sitio, pues por ejemplo, si el anticuerpo se pega a la proteína esa del virus, la que utiliza para agarrarse a nuestras células, y esa proteína está tapada por un anticuerpo, es neutralizado, no es capaz de adherirse a nuestras células. O ciertos tipos de anticuerpos son tan potentes que pueden provocar la lisis del agente infeccioso, es decir, destruir sus membranas y hacer que se disuelva el agente que nos intenta atacar. Otros efectos indirectos que puede causar es marcar el camino a los glóbulos blancos para que sepan hacia dónde dirigirse, porque esto parece una obviedad, pero estamos acostumbrados a ver en los dibujos animados como Érase una vez la vida o como se llaman ahora Érase una vez el cuerpo humano, que son francamente buenos, pero vemos a unos glóbulos blancos que van con sus ojos patrullando los vasos sanguíneos. Evidentemente, como los glóbulos blancos no tienen ojos, necesitan otra forma de averiguar dónde están los gérmenes. Y en este sentido, tanto los anticuerpos como una proteína que ellos activan, que se llama el complemento, en concreto una que se llama el complemento 3B, coge y marca a los gérmenes invasores para que los glóbulos blancos los rodeen, los fagociten y los destruyan. Este fenómeno se conoce como opsonización. Esto que veis aquí es un esquema de un anticuerpo y consta de normalmente dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras en forma de Y, y normalmente lo dividimos en lo que llamamos la región variable y la región fija. La región variable es la que hace que cada anticuerpo reconozca a un antígeno distinto, es decir, hay una porción variable que a lo mejor identifica a la proteína de superficie del coronavirus, hay otra región variable que detecta a la toxina del tétanos y así sucesivamente para todos los gérmenes infecciosos. Y después tiene una porción fija que solamente existen 5 tipos distintos de ellas que dan lugar a los 5 isotipos de anticuerpos. Digamos que la porción variable determina a quién se va a pegar ese anticuerpo y la porción fija determina ¿para qué sirve ese anticuerpo? Y así tenemos los 5 isotipos de anticuerpos. Entonces, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, los anticuerpos IgA, que tienen la capacidad de pasar de nuestra sangre a nuestras mucosas y, por tanto, defendernos un poco desde fuera. Alcanzan una alta concentración, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo, alcanzan una alta concentración en la leche materna, que son las formas que tiene la leche materna de defender el tracto digestivo del recién nacido. Tenemos también los anticuerpos IgE, que juegan un papel fundamental en la lucha contra ciertos parásitos y que también, desgraciadamente, juegan un papel muy importante en el desarrollo de muchas de las alergias que padecemos. También tenemos los anticuerpos IgD, que están casi exclusivamente en la membrana de los linfocitos, muy particularmente de los linfocitos inmaduros, y cuya activación hace que se conviertan en linfocitos B activos y que empiecen a fabricar anticuerpos que viertan al torrente circulatorio. Y aquí vienen los dos anticuerpos de los que hablábamos en la serología, los anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son anticuerpos que habitualmente en el plasma sanguíneo se encuentran polimerizados en forma de quintetos
y que son los anticuerpos que fabricamos como primera respuesta. Cuando conocemos a un germen por primera vez, cuando un linfocito B virgen entra en contacto por primera vez con su antígeno, lo primero que empieza a fabricar son anticuerpos IgM. Son anticuerpos que se generan a gran velocidad, pero son menos perfectos que el siguiente tipo del que vamos a hablar, que son los anticuerpos IgG. Estos anticuerpos IgG son los anticuerpos memoria, los que nos impiden en muchas enfermedades volver a contraerlas por segunda vez. Y la única forma que tenemos de conseguirlos es o bien habiendo padecido primero esa enfermedad, o bien ahorrándonos ello habiendo sido vacunados. Una vacuna normalmente contiene o bien el agente infeccioso contra el que queremos inmunizarnos, pero muerto y parcialmente destruido, como por ejemplo muchas de las versiones de la vacuna de la gripe, lo que contiene son virus muertos y troceados, de forma que nuestros glóbulos blancos reconozcan a los antígenos que hay en su superficie sin el riesgo de contraer la enfermedad. Otras vacunas, sin embargo, tienen gérmenes atenuados. Son gérmenes que se han hecho reproducir en un animal distinto al hombre para que sufran una serie de mutaciones que los vuelvan muy poco peligrosos para el ser humano. Este es el caso, por ejemplo, de las vacunas que contienen la triple vírica. Y después existen vacunas hechas por ingeniería genética en las cuales se crea sintéticamente una proteína muy parecida a la toxina que queremos anular. Por ejemplo, la vacuna del tétanos. En la vacuna del tétanos se inyecta lo que se llama un toxoide, que es una sustancia que se parece mucho a la toxina del tétanos sin ser ella, porque inyectar la toxina del tétanos sería extremadamente peligroso. Entonces se inyecta una sustancia similar que genera un anticuerpo prácticamente idéntico, pero sin el riesgo de causar un tétanos a una persona. En todo caso, la forma que tiene el sistema inmunitario de responder tanto si enfermamos como si nos vacunamos es la misma. Como os decía al principio del vídeo, nacemos con centenares de miles de anticuerpos distintos, cada uno para una enfermedad distinta, pero en muy poquita cantidad. Y la forma que tenemos de conseguir esto es porque durante la fase embrionaria las células madre de los linfocitos B sufren un montón de mutaciones que están programadas para ocurrir, porque ocurren en ciertas zonas de los cromosomas, son unas zonas muy frágiles y se empiezan a producir un montón de fenómenos de cortapega, de trocitos de ADN con otros, para formar todas las combinaciones posibles de ciertas secuencias de aminoácidos que den lugar a la región variable del anticuerpo que os decía. De un modo simultáneo y paralelo, los linfocitos T, que son la otra parte de la inmunidad adaptativa, lo que se llama la inmunidad celular, porque no solo fabricamos anticuerpos, también creamos células capaces de detectar antígenos y destruir a quien contenga ese antígeno. Es decir, existen células que se pegan selectivamente a, por ejemplo, una bacteria que contenga un antígeno en su superficie y le perforan su membrana y provocan su destrucción al abrirle un montón de agujeros en su membrana. Y también otro subtipo de estos linfocitos T de la inmunidad celular se dedican a potenciar el efecto de los linfocitos B productores de anticuerpos. Y esto es tan importante que en las enfermedades en las que faltan los linfocitos T, las personas se vuelven inmunodeprimidas. De hecho, los linfocitos T son el objetivo del virus del VIH, el virus que causa el SIDA, y vemos los efectos que causa. Al dejar al paciente sin linfocitos T, el paciente se queda sin defensas, es decir, que no todos son anticuerpos. Existen un montón de células y todas son imprescindibles para llevar a cabo una respuesta contra un germen invasor. Y estos linfocitos T, paralelamente a todas esas mutaciones que sufren los linfocitos B en la zona cromosómica destinada a los anticuerpos, ellos también lo sufren en la codificación de una proteína que es el receptor del linfocito T, que también sufre todas las combinaciones variables para ser capaz de reconocer con esa proteína a todos los antígenos posibles. Una vez que nacemos con todos estos centenares de miles, por un lado, de linfocitos T responsables de la inmunidad celular y de centenares de miles de linfocitos B distintos responsables de la inmunidad humoral, se empiezan a distribuir por nuestro cuerpo estratégicamente, sobre todo en los ganglios linfáticos y en otros tejidos conocidos como tejidos linfoides, muy particularmente en los del aparato digestivo, y se quedan toda nuestra vida esperando la oportunidad de ser activados. Cuando por primera vez un antígeno se pega a la IgD que está presente en su membrana, entonces ese linfocito, hasta ahora inmaduro y que acaba de ser recientemente activado por un antígeno, se convierte en un linfoblasto, que es una célula que se va a empezar a replicar a cierta velocidad, más o menos cada 10 horas se va a producir una división, de forma que en 4 días cada linfoblasto dará lugar a 500 células hijas. La mayor parte de ellas serán células plasmáticas que fabricarán anticuerpos de tipo IgM, esos anticuerpos que decíamos de primera respuesta, a gran velocidad, a una velocidad de unos 2000 anticuerpos por segundo cada una de estas células. Y una pequeña fracción de estas células, en vez de fabricar anticuerpos, volverá a la médula ósea y a los ganglios linfáticos y se convertirá en lo que se llama una célula memoria, que es la que nos protegerá a gran velocidad del segundo intento que tenga ese germen de volver a infectarnos. Es cuando hablamos de inmunidad. Los linfocitos T harán exactamente lo mismo por su vía paralela. Y esas células memoria
cuando haya un segundo intento de infección, reaccionarán rápidamente y empezarán a fabricar directamente ya los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos que me protegerán. De hecho, se van a pasar toda nuestra vida fabricando una pequeña cantidad de anticuerpos IgG que se formarán lo que se llaman los títulos protectores, es decir, muchas veces esa pequeña cantidad de anticuerpos será suficiente para neutralizar cualquier intento de infección sin necesidad de que se tengan que activar específicamente. Entonces, ya sabemos que los anticuerpos IgM son los que provocamos como primera respuesta y los anticuerpos IgG son los que vamos a fabricar como segunda respuesta ante futuras infecciones y vamos a secretar una pequeña cantidad de anticuerpos IgG durante toda nuestra vida con un carácter preventivo. Dicho todo esto, una pregunta muy natural es, pues si nacemos con tantos centenares de miles de anticuerpos distintos y con tantos centenares de miles de linfocitos T distintos, ¿por qué no nos atacamos a nosotros mismos? Pues la razón por la que esto no ocurre es debido a que durante los últimos meses de la edad fetal y durante los primeros meses de la vida posparto, tenemos un sistema de entrenamiento de linfocitos que detecta a los linfocitos que reaccionan contra mí mismo y los destruye. En el caso de los linfocitos T, este entrenamiento ocurre en el timo. En el timo se expone a los linfocitos a los antígenos propios del cuerpo, a toda la variedad que tenemos, y cada vez que un linfocito T se activa ante un antígeno propio, una serie de células lo marcan, lo fagocitan y lo destruyen. Y por eso le llamamos linfocito T, con la T de timo. En el caso del linfocito B, en el ser humano esto ocurre primero en el hígado y finalmente ocurre casi todo en la médula ósea, y ocurre exactamente por el mismo fenómeno. Aquellos linfocitos B que se ven estimulados porque su anticuerpo reacciona contra un antígeno propio del cuerpo, son marcados, son fagocitados y son destruidos. La razón por la que llamamos linfocitos B es porque en ciertas aves se vio que esta maduración ocurría en un órgano específico de ellos que se llama la bolsa de Fabricio. Y de hecho, ciertas enfermedades autoinmunes son debidas a fallos en este sistema de entrenamiento durante el periodo embrionario. Es decir, si no se han eliminado por completo a los glóbulos blancos, en concreto a los linfocitos que reaccionan contra mí mismo, puedo padecer enfermedades autoinmunes de mayor. Una vez entendido esto, es fácil entender el papel que juegan los anticuerpos en el diagnóstico de la enfermedad. Dado que las pruebas serológicas detectan dos tipos de anticuerpos, que son los anticuerpos IgM e IgG, tenemos una serie de resultados posibles. Por lo que sabemos de esta enfermedad, que todavía es una información muy somera, los niveles de anticuerpos IgM se vuelven claramente detectables en torno al día 11 de enfermedad. Esto es muy variable, es decir, existe gente que tal vez el día 5 de enfermedad ya tenga niveles detectables y gente que no los tengan hasta el día 15. Pero en general, la mediana de los resultados es que en torno a los 11 días la gente ya tiene anticuerpos IgM detectables en sangre. Y los anticuerpos IgG se retrasan unos cuantos días más, entre unos 15 y 18 días desde el comienzo de la infección, es decir, entre 4 y 7 días después de haber comenzado con el pico de IgM. Y en base a esto tenemos 4 resultados posibles. Entonces el resultado IgG negativo e IgM negativo sugeriría ausencia de enfermedad, aunque con ciertas reservas que os diré después. Un resultado IgM positivo e IgG negativo hablaría de una infección muy reciente. Estamos ante una persona que probablemente está entre ese día 11 y ese día 15 de enfermedad, porque todavía no tiene un nivel detectable de anticuerpos memoria, solo tiene un nivel alto de anticuerpos de primera respuesta. También podemos tener un nivel positivo de ambos, es decir, podemos tener IgM positivos e IgG positivos. ¿Esto qué implicaría? Pues una persona que probablemente está en torno al día 15, el día 30 de enfermedad. Y por último, tendríamos un paciente que tuviese IgG positivo e IgM negativo. ¿Esto qué significaría? Pues una infección relativamente antigua, porque los anticuerpos IgM tienden a declinar según la persona y según el antígeno contra el que se fabriquen en torno al día 30 y el día 60 de enfermedad. Entonces, una persona que diese IgG positivo e IgM negativo sería probablemente una persona ya curada del coronavirus y esta persona probablemente no sea contagiosa, aunque para garantizarlo habría que hacerle una prueba PCR y comprobar que no elimina el virus en sus secreciones, porque en principio parece que la gente no es contagiosa tanto tiempo, es decir, si les ha dado tiempo a negativizar los anticuerpos IgM, eso sugiere que esa infección ha ocurrido ya hace meses y entonces presumiblemente, aunque sin garantías, presumiblemente esta persona no será contagiosa. Y podemos decir que este último paciente, el que tiene los IgG positivos y los IgM negativos, es inmune. Pues probablemente lo sea, pero no lo podemos garantizar por varios motivos. El primer motivo es porque llevamos muy poquitos meses de experiencia de esta enfermedad y no podemos tener ninguna verdad absoluta. Pero el segundo es porque tenemos evidencia de que existen ciertas patologías que solo se pasan una vez en la vida, porque la inmunidad resulta definitiva, y otras patologías que podemos coger varias veces porque el nivel de anticuerpos que generamos a posteriori va declinando lentamente y llega un momento en que ya no es protector. Y el ejemplo arquetípico lo tenemos en el virus de la gripe, que es una de las razones por las que los grupos de riesgo se deben vacunar anualmente,
porque su nivel de anticuerpos del año pasado ya no es protector para el año que viene, y en el caso de la gripe porque también hay una serie de mutaciones que puede hacer que los anticuerpos que eran válidos para el año que viene no sean válidos para este año. Entonces, con este virus, precisamente porque no sabemos cuál va a ser su variabilidad de aquí al año que viene y no sabemos cuál va a ser el patrón de comportamiento de nuestros anticuerpos, no podemos garantizar que esta persona sea definitivamente inmune. Sí que es poco frívolo pensar que esta persona muy difícilmente va a poder enfermar al menos en los primeros meses, porque en la literatura médica disponible, pues yo hasta ahora no he encontrado ningún caso de una persona que haya ingresado por 2 neumonías consecutivas causadas por este coronavirus. Entonces, parece que al menos por unos meses nos da una tranquilidad, pero sería muy precoz afirmar que esta persona ya no lo va a poder volver a coger en su vida. Necesitamos más datos y mucho más tiempo de recolección de datos para poder decirlo con solidez. Y después hay que tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce. Las pruebas serológicas mucha gente las ha anunciado a bombo y platillo como la resolución definitiva, pero lo cierto es que el margen de error que tiene nos hace no fiarnos del todo. Existen muchas razones por las que una persona puede dar un falso negativo. La primera, y es la más evidente, es que cojamos al paciente en lo que llamamos el periodo ventana, que es ese periodo en el que yo he recibido al virus, estoy infectado, pero todavía no estoy fabricando anticuerpos contra él. Esos 11 días que tardamos desde el contacto hasta que tenemos niveles detectables de IgM. Durante ese periodo lo llamamos periodo ventana porque el paciente ya está infectado y sin embargo no tiene anticuerpos. Esto da un falso negativo. No es culpa de la técnica, sino que es culpa de la propia fisiología humana. También hay que tener en cuenta que las personas inmunodeprimidas, como tienen precisamente un déficit en la producción de anticuerpos, pues también pueden darnos un falso negativo. Y por supuesto pueden existir problemas en la técnica realizada, es decir, puede haberse cometido un error en el procesamiento de la muestra que se ha obtenido, puede haber un problema en los reactivos que estén deteriorados porque fueron sometidos a una temperatura inadecuada, por ejemplo, como cualquier otra prueba que existen falsos negativos. Y también existen falsos positivos, y estos son debidos a una serie de causas, como por ejemplo una contaminación de la muestra, que cuando se ha obtenido la muestra no haya quedado completamente aislada y se haya contaminado con muestra de sangre de otra persona que sí estaba infectada, o una posibilidad que parece bastante plausible es que se produzca un falso positivo por reacción cruzada contra otros coronavirus. Como habíamos dicho en los primeros vídeos, los coronavirus son una gran familia con 4 subtipos, los alfa, los beta, los gamma y los delta, y los alfa y los beta tienen múltiples variantes que pueden infectar al ser humano con catarros benignos, y se puede producir un falso positivo. Los anticuerpos que yo tengo contra un coronavirus catarral podrían dar un falso positivo contra el coronavirus que estamos buscando. Por este motivo, estas pruebas deberían ser solicitadas e interpretadas por gente que tenga conocimientos de la enfermedad, aunque por curiosidad a todos nos interesa saber qué significado tienen los IgM y los IgG en sangre, lo cierto es que hay que valorarlos en consonancia con los síntomas del paciente, con la situación de riesgo que ha vivido y en muchas ocasiones con pruebas adicionales, como por ejemplo esa PCR de la que habíamos hablado al principio del vídeo, para comprobar si la persona es un verdadero positivo y sobre todo para saber si esa persona es contagiosa. Entonces, aunque estas pruebas a los médicos nos ayudan muchísimo a averiguar quién está infectado, quién está recientemente infectado, es decir, nos da una cierta cronología de la enfermedad, no lo son todo. Los síntomas del paciente, la historia clínica del paciente son fundamentales y otras pruebas complementarias también. Y nos queda el último tema del vídeo, algo que me habéis preguntado varias veces en los vídeos en directo. ¿Se podría utilizar el plasma de personas que han sido infectadas y ya están curadas para curar a otra persona que está actualmente enferma? Pues ojalá sea cierto, pero no tenemos garantías totales por varios motivos. En primer lugar, porque el anticuerpo de una persona puede resultar un antígeno para otra persona. Es decir, como es una proteína que no es mía, yo la puedo identificar como un antígeno y puedo atacar ese anticuerpo. Y por tanto puede anularse el efecto terapéutico del anticuerpo que me han dado o incluso causarme una reacción alérgica, que es más grave. También, como hemos dicho al principio, la inmunidad no consiste únicamente en tener anticuerpos. Para que se lleve a cabo todo el trabajo del sistema inmunitario, necesito que funcione todo. Necesito que las células presentadoras de antígeno funcionen. Necesito que los linfocitos T funcionen y estimulen la producción del linfocito B. Entonces, tener anticuerpos es algo muy positivo, pero no es la inmunidad tan eficiente que tiene una persona que ya ha pasado la enfermedad o la inmunidad que tiene una persona que ha sido vacunada, porque esa persona no solo tiene anticuerpos, esa persona tiene a todo su sistema inmunitario completamente entrenado contra esta enfermedad. Así que tendremos que estar a la espera de los datos que nos lleguen de los ensayos clínicos que se realicen con el uso de suero de pacientes curados para comprobar si efectivamente funciona, que ojalá sea así, porque al final por encima de la teoría está el empirismo en medicina, es decir, una teoría puede ser muy razonable, pero tienes que demostrar que es cierta experimentalmente para poder asegurar que va a funcionar. Si en un ensayo clínico bien diseñado se comprueba que las personas tratadas con anticuerpos de personas curadas
han evolucionado mucho más favorablemente y no ha habido grandes complicaciones con respecto al grupo que se haya tratado con placebo, entonces podremos concluir que efectivamente el plasma funciona para tratar la enfermedad y ojalá que sea así. Pero de momento no podemos asegurarlo y creo que en el vídeo de hoy entenderéis bien por qué no lo podemos asegurar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a seguir haciendo vídeos en directo, pero quería dejar este tema claro porque muchas de las preguntas que me hacéis, y es muy lógico que las hagáis, están muy vinculados a este tema de la inmunología. Y aunque las bases científicas de esto son extraordinariamente complicadas y un estudiante de medicina las pasa muy canutas para conseguir entender estos mecanismos de fisiología, lo cierto es que los conceptos básicos yo creo que son muy interesantes para la población general y son bastante fáciles de entender. Y como siempre, un paciente que está bien informado es un paciente que hace mejor el tratamiento y un paciente que se cura mejor. Y bueno, con esto me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, que probablemente sea nuestro próximo directo. Un saludo y cuidaos mucho.